Empezamos en 2 minutitos, a ver si se conectan más personas. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les fue en el quiz de viernes? ¿Qué tal? ¿Estuvo difícil? Fácil. ¿Sí tuvieron quiz el jueves? Sí, el viernes. Perdón, el viernes. ¿Qué tal? ¿Estuvo difícil o estuvo sencillo? Pues, o sea, es que te pegan sacar igual consumo y después B2 y C2, si no me recuerdo, pero era mucha álgebra y la forma en que Luis expresó B1, pues como que sacó de onda porque llegabas a un resultado así fácil, pero el Luis se lo expresó de otra manera y pues la verdad yo nunca di con él porque tenía como que desarrollar la respuesta que puso el vice para llegar a la respuesta que ya había llegado, ¿sabes? Entonces como que sí se Sí, complicó un poquito. Bueno, al siempre menos a pasa mí eso. sí. Siempre pasa eso. Uno llega a la respuesta correcta, pero en el ejercicio bien expresado de otra forma y pues se tiene que encontrar cuál se parece más, ¿no? ¿Cuál es el equivalente? Y pues eso no solo te quita tiempo, sino que pues sí te quita tiempo y además pues no tienes la certeza de saber si la tuya está bien o a lo mejor está mal, ¿no? Y nunca vas a encontrar la que se parece porque está mal. Es un problema grande, pero ahí mi consejo Y sería, ¿sí? ¿Mande? aparte nada más dio 15 minutos. Otras veces da como 20, 25 y esta vez solo dio 15 y yo sentí que mínimo era para unos 20. Sí, sí, suele hacer eso a veces. A mí también me sucedió muchas veces que un quiz no estaba muy difícil, pero de repente apenas iba a contestar la segunda o tercera pregunta y ya quedaban como 2 minutos, ¿no? Entonces también, sí. Yo creo que con la práctica, conforme vas haciendo ejercicios, como que le agarras callo y ya te puedes saltar muchos pasos, pero lo bueno es que los quizzes son puntos extras, ¿no? Entonces tampoco hay que preocuparse mucho por eso. Lo que sí tengo entendido, y es lo que les iba a comentar ahorita, que bueno que me acuerdo, es que su examen ya es de este viernes en 8, o sea, les quedan 2 semanas, y como el parcial pasado, quería preguntarles si les gustaría que hiciéramos, que resolviéramos el parcial que hicieron el semestre pasado, también en jueves, ¿no? Y ya les estaría mandando una encuesta para que ustedes vieran qué horario les acomoda más. Pero díganme si les parece buena idea. Sí, estaría súper bien. Sí, ¿Sí? la verdad sí. Ok, va. Entonces, yo creo que en esta semana les mando la encuesta y ya, de todos modos, lo vamos a grabar como la vez pasada para que un día antes de su examen lo puedan revisar con calma. Entonces, tenía otros dos anuncios y es que le subí unos ejercicios a Canvas del laboratorio pasado del modelo de horizonte infinito de intercambio puro. Y esos son dos ejercicios nada más. Uno es con mínimo de subsistencia, que a lo mejor sí valdría la pena que le echaran un ojo porque como que está medio mañoso el cálculo de tasas de interés y esas cosas con mínimo de subsistencia.
Y el segundo es uno que está complicado, que es que más que resolver un equilibrio general, es como ver qué le pasa a un individuo con un incremento transitorio en su cotación, ¿no? Con las tasas de interés de mercado dadas, ¿no? Y ese ejercicio era mucha álgebra y lo resolvimos intuitivamente y con álgebra, ¿no? Entonces ese no es tan importante, pero sí está interesante, ¿no? Si le quieren echar un ojo. Y el segundo anuncio es que también le subí lo de los bonos de distinta maduración para el modelo de T periodos. Ese tema sí es, no es muy probable que venga en un examen, o sea, yo lo veo difícil, pero si alguien tiene la curiosidad o quiere estar muy bien preparado de todos modos, puede checar ese video que ya está en nuestra lista de reproducción y ya. Entonces, dicho eso, les voy a compartir las diapositivas de hoy. Quise hacerlas más breves, puse lo que, en las diapositivas puse lo que se supone que ya vieron en clase y ya se lo saben muy bien, y lo que sea un poquito más novedoso de este modelo, que es la deuda pública y lo que hace el gobierno con esa deuda pública, lo voy a intentar ver aquí con ustedes en el pizarrón. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser, obviamente, repasar lo del impuesto al ingreso, impuesto al consumo, impuesto de suma fija, después ver lo nuevo, que es lo de la deuda pública, y ya lo voy a ver acá, y les voy a pasar unos, no son tips o trucos, porque vienen en las notas del vice, pero son como atajos adicionales, entre comillas, que permiten resolver los ejercicios más rápido a partir de las restricciones y de las ecuaciones de Euler y muchas cosas, pero es un poquito de álgebra, entonces lo vamos a ver hasta el final, a ver si nos da tiempo. Y como si se fijan en las diapositivas, esta vez no hay muchos ejercicios, pero la verdad es que la única diferencia es encontrar, o sea, las mismas secuencias de consumo que hacíamos en el laboratorio pasado. O sea, la 1 más beta cuadrada y eso. O sea, es lo mismo. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ya tienen las diapositivas ahí ustedes. Y vamos a empezar. Creo que ese no es. ¿Alguien me puede decir qué están viendo en la pantalla? Está cargando. Ah, está cargando. Ok. A ver, les voy a compartir otra vez porque como que no se ve bien. Ahora sí les aparece ya lo de... Ya, ya. Sí, ya. Ah, ok, súper bien. Bueno, les quería decir otra cosa que era. A ver si ahorita me acuerdo, era otra cosa no tan importante, pero bueno. Vamos a ver entonces la política tributaria, que van a ver que es súper parecida al modelo pasado y se va a parecer mucho también se van a acordar del modelo estático. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ah, ya me acordé. Les voy a pasar unos tips para que calculen restricciones presupuestarias intertemporales, ya sea del individuo, del gobierno, de lo que sea, de una manera súper rápida, sin tener que estar iterando ni multiplicando. Lo único que van a tener que hacer es asociar ciertos términos con la restricción que ya conocen, ¿no? Entonces, vamos a ver ese truquito en unos minutitos. Denme un segundo en lo que cierro la ventana, que está mucho ruido. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Entonces, como les había comentado, eso se parece mucho al modelo pasado. El hecho de que la existencia del gobierno en esta primera sección, que es de política tributaria, lo único que va a hacer es cobrar impuestos, ya sea de forma de suma fija, de impuestos al ingreso o impuestos al consumo, y los va a regresar al individuo de forma no distorsionante, ¿no? A través de una transferencia de suma fija, que es lo que está aquí. Entonces, también vamos a suponer que el gobierno mantiene un presupuesto balanceado. Eso lo único que significa es que no está contratando deuda pública, ¿no? ¿Y por qué vale la pena especificar? Pues porque en unos minutos vamos a ver qué pasa cuando sí contrata deuda pública, ¿no? Pero en principio, hasta ahorita, es todo lo normal. El gobierno lo que recauda lo gasta y recauda a través de suma fija y regresa esa recaudación a través de también una transferencia de suma fija. Entonces vamos a ver dos tipos de estructura, la del impuesto al ingreso y la del impuesto al consumo. Aquí está.
esta es la primera, la del impuesto al ingreso. Les voy a anticipar la conclusión. La conclusión de este primer impuesto al ingreso, cuya recaudación se regresa como transferencia de suma fija, es que va a ser exactamente igual las ecuaciones de Euler, los consumos de equilibrio, todo al modelo pasado, solo que va a haber una tasa de interés tilde, que ahorita vamos a explicar de qué va a ser esa tasa de interés, ¿no? Pero va a ser todo igualito, ¿no? Y en particular para el caso del agente representativo, pues también los consumos de equilibrio pues van a ser exactamente los mismos, porque en este modelo no va a haber impuestos distorsionantes, ¿no? Aunque sean al ingreso o aunque sean al consumo, no van a ser distorsionantes por dos razones, ¿no? Porque no hay decisiones de ocio y consumo como en el modelo estático que distorsionaban cuánto querías trabajar y entonces trabajabas menos y se producía menos. Y esas cosas no va a haber porque la oferta de bienes es perfectamente inelástica, porque es una dotación que cae del cielo. Y la otra razón es, por eso que les dije, ¿no? Que no hay decisiones de ocio y consumo. Entonces, dicho eso, vamos a ver qué es lo del impuesto al ingreso. Y si se fijan, el ingreso de un individuo en este modelo viene de dos fuentes, de la dotación que cae del cielo y del ingreso por intereses del ahorro, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado. No es de 1 más RT-1 por BT-1, sino simplemente de este término de aquí, que es el ingreso por intereses. ¿Por qué razón? Porque el principal, pues son recursos que ya tiene el individuo y esos son libres de impuestos. Lo único que te están grabando es tu ingreso, ¿no? Entonces, los recursos que ya tenías, pues no son un ingreso. El único ingreso es lo que estás ganando por intereses, ¿no? Y de manera análoga, si se fijan que aquí se pierde un poquito el realismo del modelo, entre comillas, porque en realidad el SAT no hace esto, por ejemplo, pero si en lugar de un ahorro este término fuera negativo, o sea, fuera una deuda, pues también te estarían como que grabando esa deuda y lo que va a significar es que va a ser un subsidio, ¿no? Esa tasa de interés va a ser menor, pero voy a seguir explicándoles para que lo entiendan más fácil. Entonces, lo que va a recaudar el gobierno, como estábamos diciendo, era este cuadro que estoy subrayando acá arriba, que son los ingresos del individuo, la dotación y los ingresos por intereses, en caso de que tenga una posición financiera diferente de cero, ¿no? Aquí está, una tasa tau. Ese superíndice Y nada más es para distinguir entre el impuesto al ingreso y el impuesto al consumo, pero en realidad cuando haya impuesto al ingreso, generalmente nada más vamos a usar tau, y cuando haya el impuesto al consumo sí vamos a escribir tau C, ¿no? Como en el modelo estático. Pero eso es notación, o sea, eso no es muy importante. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Cómo se va a ver entonces la restricción de cada periodo del individuo representativo, ¿no? Estamos asumiendo que es agente representativo, pero esto es lo mismo para agentes heterogéneos. Simplemente le restamos ese impuesto y le sumamos esa transferencia. Y ese impuesto ya dijimos que se ve así. Es un impuesto que está grabando su dotación y el ingreso por intereses. Si se fijan, este YT lo podemos multiplicar por ese tau y queda de esta forma, ¿no? Del lado izquierdo. Y si se fijan, este RT-1 está multiplicado también por tau T, y si factorizan este BT-1, les quedaría dentro de lo que está dentro de los corchetes, ¿no? El 1, que está asociado a este BT-1, y el 1 menos tau, que estaría asociado a este RT-1 y a este RT-1 de aquí. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si se fijan, a esta cosa que está aquí, la podemos llamar como R tilde, ¿no? Que sería una tasa de interés, que le vamos a llamar tasa de interés neta de impuestos, ¿no? Que lo definimos así simplemente para hacer las cosas más prácticas, ¿no? Para que la notación se vea más simple, pero podrían dejarlo expresado de esta forma en rojo, ¿no? Que sería una tasa de interés bruta. Y se fijan, como ese tau es un número entre 0 y 1, porque es un impuesto, una tasa impositiva, pues esto que estoy poniendo en el recuadro es menor, bueno, más bien, lo que está entre paréntesis es un número entre 0 y 1, entonces al multiplicarlo por esta RT, te va a dar que la tasa neta pues va a ser menor, ¿no? Y tiene sentido. Si están grabando tu ingreso por intereses, ese impuesto se va a ver reflejado en que ahora te van a pagar una tasa neta y esa tasa neta va a ser menor, ¿no? Si antes ahorrabas y te daban el 10% de interés, ahora te van a dar el 5% de interés, ¿no? Porque el resto se lo está llevando el gobierno como impuesto, como recaudación. Y de forma análoga, como le estaba diciendo, bueno, primero voy a decir que pues así queda, si utilizamos esa notación, si se fijan es una restricción casi estándar.
Y ahora sí, si se fijan, si mantienes una posición financiera negativa, o sea, si tienes una deuda, también estás pagando una tasa menor. Entonces, eso significa que el gobierno te estaría subsidiando una parte de esa deuda, ¿no? Entonces, vamos a ver bien esta restricción. Es muy sencilla, simplemente lo único que aparece nuevo es, lo único novedoso es que ahora la tasa de interés es neta y que te están grabando esta dotación, ¿no? Hay impuestos que ya no los puse aquí porque son aún más fáciles y de plano están súper sencillos. Es un impuesto nada más a la dotación, en cuyo caso esta tasa de interés sería bruta, o sea, no tendría el gorrito, y lo único novedoso sería que esta dotación pues estaría multiplicada por 1 menos tau, porque le estás aplicando el impuesto. Pero los resultados van a ser idénticos para esas dos situaciones, a diferencia de la tasa de interés, ¿no? Entonces, ahí está. Les voy a compartir pantalla para ver cómo vamos a obtener esa restricción presupuestaria intertemporal. A lo mejor algunos lo ven súper obvio, pero sí se puede llegar a confundir uno algunas veces y vale la pena hacer esta equivalencia. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a ver ese pequeño truco. ¿Alguien me puede decir si ya se ve la pantalla? Sí, ya se ven. ¿Ya se ve? Ok, súper bien. Entonces, voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí la restricción de un periodo, la restricción presupuestaria de un periodo para el individuo, para cualquier individuo. Uy, creo que ya no se ve. Déjenme arreglar esto. Ya está. Le estaba diciendo, voy a escribir aquí la restricción presupuestaria de un individuo para algún periodo T cualquiera, pero del modelo pasado, donde no había gobierno, donde no había impuestos. Entonces teníamos que el consumo más la posición financiera tenía que ser igual a su dotación más las obligaciones financieras del periodo anterior. O sea, el principal y los intereses de la deuda o el ahorro que trajera del pasado, ¿no? No sé cómo lo hayan hecho en clase, tengo entendido que el vice en este semestre probó como un método novedoso para obtener la restricción presupuestaria intertemporal, pero en general y en las notas, la forma en la que se obtenía era despejando este término de aquí sucesivamente. Lo despejabas de un periodo T arbitrario y después te seguías con un periodo T-1 y T-2 y así sucesivamente, y lo que obtenías era la restricción presupuestaria intertemporal, que pues ustedes ya conocen muy bien, que se ve así. Con un término adicional que sería este BT de un periodo T arbitrario, pero que habíamos dicho por la teoría que tenía que tender a cero, ¿no? Que esa era la restricción de no consigo. Y después decíamos que esto tenía que ser mayor o igual, pero si era mayor, el individuo dejaba recursos sin consumir, entonces habíamos concluido que eso tenía que ser igual, ¿no? Entonces, no, esto no lo voy a escribir. Y adicionalmente, si tenías alguna deuda o un ahorro del pasado, aquí podría venir un R0, B0, ¿no? B minúscula 0, ¿no? Pero generalmente decíamos que pues, no tenía deudas, herencias, ni nada por el estilo, entonces eso lo hacíamos 0 y pues no aparecía. Pero entonces, ¿qué hicimos ahorita? Pues nada más recordamos de dónde había salido esa restricción intertemporal. Ahora, vamos a hacer la equivalencia con la restricción que ahora considera un impuesto. ¿Qué vamos a hacer con esta restricción?
para que se parezca a esta, vamos a crear como una Y tilde, así, y pues básicamente eso es lo único que vamos a tener que hacer. Y esa Y tilde, vamos a decir que sea igual a esto. Obviamente esto pues no lo tienen que pensar cada vez que hagan una restricción intertemporal. Aquí tienen su índice pleno. Pero es una forma sencilla de pensar por qué a partir de una restricción con modificaciones se llega a una equivalencia a esta. Aquí estaría la omega t. Y si pensamos en esto, pues aquí esta restricción se volvería idéntica a esta. La única cosa que cambiaría sería esta R que tiene un tilde, ¿no? Pero no nos afecta. Lo único que sería es que aparecería aquí. Lo que nos afecta cuando obtenemos la restricción intertemporal a partir de la restricción del periodo t arbitrario, lo único que entra en juego son estas Bs. Esta vendría del lado derecho como la restricción de No-Ponzi y lo que hacemos es despejar esta, ¿no? Entonces, si este término aparece aquí, por consecuencia también lo demás va a aparecer ahí, pero con esas pequeñas modificaciones. Entonces, el truco, como le quieran llamar, sería, este consumo se mantuvo igual, ¿no? Si se fijan, consumo y consumo. Lo escribimos así, pero las tasas de interés ahora son netas de impuestos, no son tasas brutas. Entonces ahora esto está dividido entre tasas netas. Que alternativamente pudimos haber usado la notación de precios, ¿no? Pero yo lo puse así esta ocasión, es lo mismo. Y de este lado es donde estaría lo diferente. En lugar de que apareciera esta Y normal, aparecería esa Y tilde. Y tilde t dividida sobre todas las tasas de interés y ya sería nuestra restricción, ¿no? Y si ya quieren sustituir esa Y tilde, pues aparecería lo que está escrito aquí arriba, ¿no? 1 menos tau t y por y t más omega. Y va a haber una interpretación económica pues de esto, muy sencilla, que ven a primera vista todos. Y es que ahora este es el valor presente de las dotaciones, ¿no? O como le decíamos de otras formas, es la riqueza. ¿Por qué es la riqueza? Pues porque en cada periodo no está recibiendo su dotación, sino que está recibiendo una parte de su dotación, porque la otra pues es la que tiene que pagar de impuestos, pero a su vez en cada periodo está recibiendo una transferencia de suma fija. Y si se fijan en equilibrio, pues esto, como habíamos dicho que la oferta de bienes es perfectamente inelástica, lo que significa que no se producen más bienes ni menos, como en el modelo estático. Entonces, podemos separar esto, lo voy a poner aquí arriba, y sería YT menos tau t YT más omega t. Y habíamos dicho en un principio que el gobierno mantenía un presupuesto balanceado cada periodo, o sea que lo que recaudaba era lo que gastaba, o sea lo que regresaba como transferencias de suma fija. Entonces, si omega es igual a t, pues esta omega también es igual a tau t, ¿no? YT. Y pues obviamente estos dos se cancelan y vemos que el valor presente de sus dotaciones pues sigue siendo lo mismo. Sigue siendo su dotación y la interpretación pues es la que acabamos de decir ahorita. La dotación no cambia, es perfectamente inelástica. Entonces, para el caso de que no hay gasto público y el gobierno lo único que hace es cobrarte para regresártelo como transferencia en suma fija, pues ese valor presente de la riqueza en equilibrio no cambia, ¿no? Pero ese es como un resultado intuitivo. Lo que queríamos hacer ahorita era mostrar cómo llegábamos a esta restricción intertemporal, ¿no? Entonces vamos a repasar 20 segundos otra vez. ¿Qué hicimos? A partir de una restricción que ya conocíamos del periodo T del modelo anterior, también ya conocíamos esta restricción presupuestaria intertemporal. Lo único que hicimos fue hacer una cierta equivalencia con esta nueva restricción del modelo donde hay gobierno, en la que juntamos los términos que no aparecían aquí, que son este de aquí, que es el impuesto, y este de aquí, y los anexamos a una llamada Y tilde, y obtuvimos la misma restricción intertemporal, ¿no? Con la Y tilde. Y aquí ya escribí lo que significa esa Y tilde, que es esto de aquí. Y me parece que en las diapositivas nada más viene este resultado, ¿no? No viene ninguna Y tilde, porque esto se los quería explicar así. Entonces,
ahorita que veamos impuesto al consumo, vamos a hacer lo mismo y vamos a llegar a la misma restricción presupuestaria. E incluso cuando metamos al gobierno, vamos a hacer una equivalencia igualita y vamos a llegar a la misma restricción presupuestaria. Entonces, este truco, que digo, no sé si sea truco o cómo llamarle, pero esta forma de conseguir las restricciones presupuestarias intertemporales a partir de hacer la equivalencia con la original, la cual ya conocemos muy bien, nos va a servir todo el tiempo, ¿no? Y va a evitar que ustedes tengan que estar haciendo despejes, que de repente digan, ay, me apareció una omega, ¿no? Me apareció un más T o algo así. ¿Dónde va en la restricción intertemporal? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? ¿Con qué signo? Lo único que tendrían que hacer es este procedimiento. Entonces, espero que haya quedado más o menos claro. No se preocupen si no quedó 100% claro. Ahorita que hagamos impuesto al consumo, vamos a repetir este procedimiento y vamos a ver que así podemos llegar otra vez a la restricción intertemporal. Y cuando metamos gobierno, vamos a hacer, digo, cuando metamos la deuda pública y el déficit fiscal, vamos a hacer este mismo procedimiento para encontrar esa deuda pública y van a ver que es muchísimo más rápido que iterar los bonos y ese tipo de cosas que se hacen que se ven en las notas del vice, ¿no? Entonces, les voy a compartir pantalla de nuevo para continuar con lo de los impuestos. A ver, creo que ya está. ¿Alguien me puede confirmar si se ve? Sí, ya. Sí, ya se ve. Ok, está bien. Bueno, es lo que nos habíamos quedado. A partir de esa restricción de algún periodo T arbitrario, obteníamos la restricción presupuestaria intertemporal. Ya vimos cómo se obtuvo y también ya vimos que esa restricción tiene asociada una restricción de no-Ponzi, ¿no? Que nos dice que el valor presente de esas deudas tiene que converger a cero, ¿no? En el infinito. Y esto ya habíamos visto en laboratorios anteriores que no se cumple con estricta desigualdad, sino que tiene que ser igual a cero. Y a esa condición le llamábamos condición de transversalidad, cuyo significado era que no dejara recursos sin utilizar. Entonces, así se vería el problema del consumidor con la restricción presupuestaria intertemporal. Para este primer caso del impuesto al ingreso les voy a enseñar las dos formas de, bueno, vamos a ver las dos formas, con la restricción intertemporal y con la restricción de cada periodo. Pero si se fijan, pues es casi igualito al modelo donde no hay gobierno, ¿no? La única diferencia es esto de aquí, que es lo que habíamos discutido anteriormente. Y pues también los precios, si se fijan, ya no utilicé la notación de tasas de interés, sino que utilicé la notación de precios, ¿no? En donde los precios los definíamos así. Y se fijan, aquí es donde aparecen las tasas de interés netas de impuestos, o sea, gorritos. Y pues el lagrangiano asociado a ese problema de maximización sería el siguiente. Y tiene una infinidad de variables que son el consumo y tiene un multiplicador de Lagrange, un único multiplicador de Lagrange porque solo hay una restricción, que es la intertemporal. Si tomamos las condiciones de primer orden, como siempre lo hacemos, respecto al consumo, nos da lo mismo que obteníamos en el modelo anterior, beta t menos 1 por la utilidad marginal del consumo en ese periodo, y multiplicado por la lambda y el precio del consumo, que esto de aquí viene de la restricción intertemporal, ¿no? Y aquí también puse el consumo de t más 1, porque vamos a dividir los dos, ¿no? Para encontrar la ecuación de Euler. Este es el mismo procedimiento del modelo sin gobierno. Espero que se estén dando cuenta que es igualito. La única diferencia, pues, es esta tasa de interés, ¿no? Entonces, para encontrar esta ecuación de Euler, que se ve así, o alternativamente la condición de eficiencia intertemporal, donde nada más está despejada esta utilidad marginal y la beta, tenemos que dividir esas dos condiciones de primer orden, ¿no? Que es lo que escribí aquí. Beta t menos 1 por la utilidad marginal del consumo en t, sobre beta t por la utilidad marginal del consumo en t más 1, ¿no? Se cancelan este beta t y este beta t, y obviamente se cancelan estos lambdas, y la notación de precios nos dice que la única diferencia va a ser entre una tasa de interés extra que va a tener este precio de un periodo adicional, que sería 1 más RT más 1 menos 1, o sea, 1 más RT, y que es la tasa de interés que aparece aquí, ¿no? Entonces, mucho rollo para decir que esta es la ecuación de Euler convencional, solo que con una tasa de interés neta de impuestos, ¿no? O sea, con este gorrito. Es la única diferencia. Y evidentemente, pues, si es la única diferencia, también la solución a esa ecuación de Euler se va a ver idéntica, ¿no? Aquí la escribí con notación de precios, acordándonos que los precios tienen las tasas de interés gorrito, ¿no? Netas de impuestos.
Entonces, esa es la única diferencia con este problema, ¿no? Entonces, ese problema lo habíamos planteado con la restricción intertemporal. Vamos a ver cómo se vería con la restricción de cada periodo, nada más para estar bien seguros, ¿no? Cómo se plantean los problemas. De nuevo, está maximizando la función objetivo, que es la función de utilidad, y ahora está sujeta a una infinidad de restricciones por cada periodo, que son restricciones presupuestales, y la restricción de no-Ponzi, ¿no? Que nada más es una condición necesaria para que el problema esté bien definido. Si obtenemos el lagrangiano, pues esta ocasión aparecen también una infinidad de lambdas, cada uno asociada con cada restricción de cada periodo, y pues se ve de la siguiente forma, ¿no? Ahora sí aparece este 1 menos tau ahí explícito, porque viene de la restricción de cada periodo, y pues también aparece esa tasa de interés neta de impuestos. Ahora vamos a tomar, ahora lo que el individuo decide no solo son los consumos, sino también son los bonos, ¿no? Entonces vamos a tomar condiciones de primer orden de esas dos variables. Si tomamos esas condiciones de primer orden respecto al consumo, voy a regresar a una diapositiva. Es más, voy a poner 2 páginas para que sea más fácil. No. Siempre que intento poner 2 páginas para que podamos ver lo que estábamos haciendo, como que me las desfasa, pero bueno, no importa. Cuando tomamos condiciones de primer orden respecto al consumo, pues aparece aquí la utilidad marginal del consumo multiplicado por ese beta t-1 y aparece aquí con un signo negativo y multiplicado por esa lambda que es el multiplicador de Lagrange del periodo t, ¿no? Entonces, eso tiene que ser igual a 0, como tiene un signo negativo, pues lo pasamos al lado derecho y ya obtenemos esta primera condición de primer orden. Y respecto a los bonos, esta condición de primer orden es idéntica a la del modelo pasado, con la excepción de que ahora la tasa de interés es neta, ¿no? Y es lo que le estaba comentando. En este caso de impuesto al ingreso, en donde la transferencia se regresa de forma íntegra al consumidor, pues el problema es idéntico. Lo único que cambia es esta R gorrito y ya. Lo demás va a ser igualito. Lo que teníamos que hacer en estas ocasiones para resolver el problema era que cada lambda la sustituíamos aquí, ¿no? En la condición de primer orden de alguna BT. Y si hacemos eso, pues obtendríamos que esta es la lambda T y esta sería lambda T más 1, ¿no? Y obviamente este BT se cancela con este BT, queda un B a la menos 1, que pasa al lado derecho con un signo positivo, con un exponente positivo, y pues ya obtenemos la misma ecuación de Euler, ¿no? Fue un problema alternativo porque utilizamos las restricciones de cada periodo, pero obviamente tenemos que llegar a la misma respuesta, ¿no? Que es esta ecuación de Euler. Y la solución de la ecuación de Euler pues, es la misma. En términos de precios, en donde los precios están definidos con esas tasas de interés netas de impuestos. Entonces, si se fijan, esto estuvo muy sencillo. Espero que ya lo hayan visto en clases. No tiene mayor ciencia. O sea, la única diferencia que les digo es esa tasa de interés. Y ya, ¿no? Y aquí viene la teoría, que pues esa transferencia de suma fija lo que hace es que pues, le regresa al individuo lo que le había quitado el gobierno en un principio, y entonces va a consumir lo mismo, va a consumir su dotación, ¿no? Y la razón de eso es que no hay decisiones de ocio y consumo y que la oferta de bienes es perfectamente inelástica, ¿no? O sea, no está desapareciendo bienes y tampoco los está usando en bienes públicos, ¿no? En donde sí va a haber un efecto diferente, que ahorita lo vamos a ver en unos minutos. Ahí está. El único efecto que tiene este tipo de impuestos es sobre esa tasa de interés, ¿no? Que ahora es neta. Bueno, vamos a ver entonces ahora rápido el impuesto al consumo. Ahora ese impuesto al consumo pues lo vamos a denotar con el superíndice C, pues para hacer referencia al consumo. Y la restricción de algún periodo se va a ver así, ¿no? Esta es la estándar. Le restamos el impuesto y le sumamos la transferencia de suma fija. ¿Cuál es el impuesto? Pues una tasa impositiva por el consumo. Y si este término que está aquí lo pasamos al lado izquierdo, pues pasa con signo positivo, factorizamos el C y ya nos queda esta restricción, ¿no? Que es aún más sencilla que la anterior. Entonces, ahí está. Esa sería la restricción presupuestaria intertemporal. ¿De dónde salió? ¿Por qué se ve así? Otra vez les voy a compartir pantalla y ahora más rápido vamos a ver así inmediatamente por qué se vio así, ¿no? ¿De dónde salió? Entonces, les voy a compartir el pizarrón una vez más. Esperen un segundo.
Creo que ya se ve. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, ya se ve. Ok, súper bien. Bueno, vamos a escribir cómo se veía esa restricción de algún periodo T y vamos a conseguir entonces la restricción intertemporal, ¿no? Se veía así, dijimos, que la única diferencia es que tenía este 1 más tau sumando al consumo y lo demás era igualito. Más la transferencia de suma fija, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la equivalencia que vamos a hacer esta ocasión? Pues otra vez, este término no aparecía antes y ahora sí aparece. Entonces vamos a llamarle a la y tilde simplemente yt más omega t, ¿no? Y ahora también tiene un término que no aparecía antes, que es este 1 más tau. Entonces vamos a llamarle al... Creo que ya no se ve muy bien. Voy a usar este plumón entonces. Vamos a llamarle a ct tilde 1 más tau tc por ct, ¿no? Entonces, si se fijan, si hacemos eso, pues ya obtendríamos una restricción así. Y esta restricción es igualita a la que teníamos antes, ¿no? A excepción de que estos consumos y esto pues tiene un tilde, ¿no? Y ese tilde a su vez significa otra cosa, ¿no? Pero, como les había dicho, lo único relevante para conseguir la restricción presupuestaria intertemporal era que este bono se viera de esta forma, ¿no? Porque era lo que estábamos iterando. Entonces, si hacemos ese mismo proceso de iteración, pues obtenemos ese mismo resultado, ¿no? Que sería esto de aquí, ¿no? Que ahora lo voy a poner en términos de precios para cambiarlo un poco y también para que vean que, para ahorrar tiempo, sería precio de T por CT tilde y precio de T por YT tilde, ¿no? Y si ya quieren escribir qué significan esas Y tildes, pues nada más tienen que sustituirlas, ¿no? Y adicionalmente, pues, si no les gusta la notación de precios, que a mí la verdad no me fascina, me gusta más escribir las tasas de interés, se me hace más sencillo, pues nada más tienen que escribir esto aquí, ¿no? Y el producto de tasas de interés aquí abajo. Y Y tilde, ¿no? ¿Dónde está Y tilde? Aquí está. Lo mismo, las tasas de interés aquí abajo. Y estas tasas de interés son brutas, ¿no? Porque no tienen el tilde. Entonces, si se fijan en las diapositivas, que es la diapositiva 13, pues aquí está la restricción presupuestaria intertemporal. No tuvimos que iterar nada, no tuvimos que volver a hacer ese proceso largo ni multiplicar, solo hicimos una pequeña equivalencia, reconociendo que lo único que importaba era esta BT y que es igualita. Y una vez que nombramos estas variables de esta forma, pues conseguimos esta forma, que a su vez es equivalente a esto, ¿no? Que ya es la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? Para el caso de impuesto al consumo y transferencia de suma fija, ¿no? Que se regresa al consumidor. Entonces, esta vez nos tomó, ¿cuánto? Un minuto, y obviamente si ustedes ya se lo saben si ya se lo saben bien esto, pues les toma 10 segundos, ¿no? Les puede ahorrar tiempo en un examen o en la resolución de algunos ejercicios. Entonces voy a borrar esto y ya vamos a continuar con lo último de ese impuesto al consumo, que sí va a haber una cosita un poco diferente en las ecuaciones de Euler, ¿no? Y que también lo vamos a escribir aquí. Les voy a compartir pantalla otra vez. Ahí está, creo que ya se ve. Bueno, una vez que vimos cómo se encontró la restricción presupuestaria intertemporal para este caso, pues automáticamente identifican la restricción de Nepo-Ponzi, que pues se ve de la misma forma que siempre, y ya podemos plantear el problema del consumidor. Que pues el consumidor está buscando lo mismo que en todos los casos, ¿no? Que hasta el fin del curso, maximizar su utilidad, que aquí está.
Y en este caso nada más vamos a utilizar la restricción de cada periodo. Ya no voy a utilizar la intertemporal, ¿no? Nada más lo hice para que vieran que pues, es exactamente equivalente. Entonces, va a estar maximizando su utilidad sujeto a una infinidad de restricciones por cada periodo y adicionalmente la restricción de no Ponzi, ¿no? Que aquí ya nada más puse no Ponzi, que ya la conocen, ¿no? Nada más es como una, no sé cómo decirlo, como una necesidad, ¿no? Pero sabemos que pues, nunca nos hace ruido esta restricción. Y aquí está el lagrangiano planteado de la siguiente forma. Esto de aquí está del lado derecho. Y lo que está del lado izquierdo, pues lo estamos restando, ¿no? Aquí. Y pues tiene signo negativo. Entonces, una vez que tomemos las condiciones de primer orden, las vamos a tomar respecto a dos cosas, a los consumos y a los bonos, ¿no? Al igual que lo hicimos la vez anterior. Cuando la tomemos respecto al consumo, nos va a aparecer esta beta elevado a la t-1 por la utilidad marginal de ese consumo, y el consumo nos va a volver a aparecer de este lado, ¿no? Pero si se fijan, ahora va a tener este 1 más tau t que lo está multiplicando. Y también el multiplicador de Lagrange de ese periodo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve esa condición de primer orden, es la que está aquí. Y la de los bonos, pues es exactamente la misma. Y ahora es idéntica a los modelos anteriores porque esa tasa de interés es bruta. Entonces, voy a borrar tantito estos dibujos. Lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre. Vamos a sustituir en estas lambdas lo que encontremos en las condiciones de primer orden de los consumos, ¿no? Entonces, esta lambda pues no está despejada. Tenemos que pasar este 1 más tau t dividiendo al otro lado, ¿no? Que es lo que hice aquí. Esta sería lambda de t y esta sería lambda de t más 1. Ahora, cuando despejemos, obviamente se cancelan otra vez beta elevado a la t y beta elevado a la t. Aquí nos queda beta a la menos 1, que pasa al otro lado con un exponente positivo. Ahora sí va a aparecer algo un poquito diferente, que son estos dos términos. La tasa del periodo en cuestión, que es el periodo t, y la tasa del siguiente periodo. Esto tiene una explicación económica respecto a lo que esa utilidad marginal de los consumos, pues tienes que considerar ese precio del consumo que se ve afectado por esto. Como habíamos dicho en el modelo estático, pues que se ve afectado por la presencia de ese impuesto al consumo, ¿no? Entonces, eso lo van a ver en clase, no se preocupen, y tampoco es que se tengan que saber de memoria la teoría, pero lo que sí tienen que acordarse muy bien es que cuando haya impuestos al consumo, la ecuación de Euler sí se va a ver diferente, y se va a ver así. Y la solución de la ecuación de Euler también se va a ver diferente. Aquí parece que es la misma, pero ahora a los precios les añadí esto de aquí, ¿no? Entonces, ahora sí yo creo que vale la pena que hagamos la ecuación de Euler, la solución de la ecuación de Euler, para ver por qué obtuvimos estos precios así y por qué se ve así, ¿no? Entonces, les voy a compartir una vez más pantalla, pizarrón, y vamos a encontrar esa ecuación de Euler. Solución de la ecuación de Euler. Ahí está. Y no lo he mencionado, pero tengan cuidado porque ahorita estamos manejando todo en términos de una función de utilidad que no conocemos, ¿no? Estamos manejándolo así. U' de ct. Si fuera logarítmica, o sea, Cobb-Douglas, esto se iguala 1 sobre ct, ¿no? Entonces, esas ecuaciones de Euler estarían como que volteadas. Yo lo puse así porque me gusta más general. En caso de que tuvieran una función de utilidad CES, pues tendrían que considerar el sigma, ¿no? Y ahí las cosas cambian, ¿no? Por eso siempre me gusta más ponerlo en general. Pero, pues ahí es cuestión de gustos. Nada más si tengan cuidado, ¿no? En esta diferencia. Entonces, ¿qué estábamos buscando? Pues la solución de la ecuación de Euler. ¿Cómo encontramos esa solución? Pues iterando las ecuaciones de Euler de varios periodos, ¿no? Y viendo cómo se comporta. Entonces voy a escribirla, esto lo voy a dejar aquí porque lo vamos a utilizar más adelante, pero no le hagan caso por el momento. Vamos a escribir esa ecuación de Euler que habíamos obtenido a partir de las condiciones de primer orden, y era esta, ¿no? Que está en sus diapositivas también. Es la ecuación de Euler, ¿no? Digamos, empecemos con el periodo 1, ¿no? O sea, aquí sería la utilidad marginal del consumo del periodo 1. Aquí sería t es igual a 1, o sea,
este 1 aparece ahí, y aquí sería 2, ¿no? Porque este más 1. Esta tasa de interés sería del primer periodo, y esta sería la utilidad marginal del segundo periodo. Entonces vamos a hacer lo mismo con 2 periodos más, ¿no? Y después vamos a sustituir y vamos a ver de dónde sale esa ecuación de Euler. Entonces, para el periodo 2 se vería pues una forma muy similar. Aquí estaría el 2 por esa t, y aquí sería 3, ¿no? Ahora esa tasa de interés sería del periodo 2, y esta utilidad marginal sería del consumo del periodo 3. Vamos a ver esta última, del consumo del periodo 3. Ahora aquí es 3, porque es la t, y aquí abajo es 4. Esta tasa de interés es la del periodo en cuestión, que es el 3, y esta utilidad marginal es la del siguiente periodo, que es el 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir este 3 aquí, y después este 2 aquí, ¿no? Lo voy a escribir con este plumón. Lo vamos a poner aquí, y a su vez este lo vamos a poner aquí. Y ya van a ver de dónde sale esa ecuación de Euler. Más bien esa solución de la ecuación de Euler. Voy a mover el pizarrón, déjenme ver si todavía se ve bien. Sí. Entonces esa utilidad marginal del consumo del primer periodo se vería así. Beta por 1 más R1 más la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo, que es esta ecuación que está aquí abajo. Entonces la voy a escribir aquí arriba. Por la utilidad marginal del consumo del tercer periodo, que es a su vez esta ecuación que está aquí, ¿no? Que sería... Y ahora sí, la utilidad marginal del consumo en el periodo 4. Evidentemente estas tasas de interés se cancelan, del periodo 2 con el periodo 2, del periodo 3 con el periodo 3, y así, ¿no? Si hubiéramos seguido este proceso de iteración hasta el infinito, pues se hubieran cancelado todas estas tasas de interés intermedias. Las únicas que hubieran sobrevivido sería esta que está aquí en el principio y esta que está aquí hasta el final, ¿no? Dividiendo. Entonces, de esta forma, podemos encontrar cómo se vería esa solución de la ecuación de Euler. Sería la utilidad marginal del consumo del primer periodo es igual a beta. ¿Cuántas veces apareció beta? 1, 2, 3. O sea, una vez menos que este número de aquí, este subíndice. Beta t menos 1 por todas estas tasas de interés. ¿Hasta qué periodo? Pues un periodo antes de este último, este subíndice, ¿no? O sea, 1 más r, t menos 1, que se desenfocó. A ver, esperen un segundo. Ya está. ¿Se ve bien o un poquito borroso? Creo que se ve bien. Bueno, le estaba diciendo entonces, nos aparece esa serie de productos de tasas de interés y la utilidad marginal de ese periodo, ¿no? Que como lo estamos haciendo en general, pues dijimos que sería un periodo T, ¿no? Un periodo T cualquiera, ¿no? Y esa ya sería nuestra solución de la ecuación de Euler. Se me olvidó algo importante, estos dos que están aquí. Lo voy a escribir de este lado. Este 1 más tau1, que está siendo a su vez dividido por este del mismo periodo que el consumo, ¿no? Que sería dt. Así. Y esto, ¿cómo lo podemos expresar alternativamente? La forma en la que vienen las diapositivas es con esta utilidad marginal del consumo en T despejada, y en lugar de escribir estas tasas de interés, lo escribimos en notación de precios, ¿no? Y en la notación de precios incluyeron estas tasas de interés, ¿no? Que pues es nada más notación, no puedes incluirlo o no.
Entonces, si definimos esos precios como el recíproco de esto que está aquí, o sea, lo que está al revés, podemos despejar todo eso y nos quedaría ya la solución de la ecuación de Euler como viene en las diapositivas, ¿no? Con esta BT que pasa dividiendo y este precio así, ¿no? Una vez más, vamos a decir qué pasó aquí. Esta ya como está aquí expresada, ya es la solución de la ecuación de Euler, ¿no? Pero si la queremos expresar de una forma, digamos, un poquito más amigable o más bonita, pues utilizamos la notación de precios, ¿no? Que en las notas del vice incluye este cociente de tasas impositivas y es el recíproco de lo que viene aquí. Entonces, si esto que está aquí lo pasamos dividiendo, pues nos queda simplemente PT, ¿no? Y es lo que está aquí. PT sobre beta elevado a la t menos 1 por la utilidad marginal del componente. Esa ya sería la solución de la ecuación de Euler. Entonces, yo lo que les recomiendo es que sí tengan muy presente esta solución de la ecuación de Euler para este caso del consumo, porque como es diferente y como aparecen estos dos términos, casi siempre vienen los exámenes, algún ejercicio con impuestos al consumo, ¿no? Y evidentemente, si viene un ejercicio así, pues tienen que utilizar estas ecuaciones de Euler, ¿no? La solución no es obligatorio utilizarla, es como un atajo, pero la ecuación de Euler sí, ¿no? Siempre la tienen que utilizar para resolver los ejercicios en general, ¿no? Y si ese es el caso, pues tienen que acordarse que aparece ese término ahí. Entonces, dicho eso, vamos a continuar con... Ya vi que nos tardamos un poquito más de lo que esperé, entonces me voy a ir muy rápido con lo del gasto público y para entrar a lo de deuda pública y ya después intentar resolver un ejercicio, ¿no? Y enseñarles las últimas cosas que les dije de los truquillos esos que vienen en las notas del vice. Voy a borrar esto. ¿Alguien tuvo alguna duda con esto? Todo bien. ¿Todo bien? Qué bueno. Yo creo que esto ya lo vieron en clase a profundidad. Sé que con el vice van una clase atrasados por la cuestión del puente y todo eso. Entonces, a lo mejor mañana ven a profundidad todo esto, pero lo importante es que no queden lagunas ahí, ¿no? O sea, de por qué aparece un tau multiplicando y uno dividiendo, ¿no? Ese tipo de cosas es muy importante que las tengan bien claras, entonces mejor las repasamos aquí, con calma. Les voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a continuar. Ahí está, creo que ya ven la pantalla. Otra vez obtenemos la misma conclusión. Si el gobierno le está regresando lo que recaudó a través de una transferencia de suma fija a los individuos, pues en equilibrio van a consumir lo mismo, ¿no? Y el resultado es exactamente el mismo, y eso se debe a que, como habíamos dicho ya muchas veces, que esa oferta de bienes es perfectamente inelástica, ¿no? Porque es una dotación que cae del cielo, ¿no? No es como que tú quieras obtener más dotación en un periodo o menos, pues no, o sea, te cae del cielo y ya es lo que tienes, ¿no? Entonces, la única diferencia pues es que esa tasa de interés sí se va a ver afectada, porque en esa ecuación de Euler vimos que aparecían ese cociente de tasas impositivas, ¿no? Entonces esa tasa de interés en equilibrio pues, sí se va a ver afectada, ¿no? Pero si, por ejemplo, piensen en un ejercicio, si en el ejercicio les dijeran que esas tasas de interés son constantes en el tiempo, o sea que cada periodo te cobran que esa tasa impositiva se mantiene constante en el tiempo, o sea que en cada periodo te están cobrando el mismo impuesto, no sé, 20%, 30%, pues entonces esa tasa de interés sería la misma de un modelo sin gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ya terminamos con esa primera sección de esa política tributaria con transferencias de suma fija. Vamos a ver ahora qué pasaría si en lugar de que le regresen esa recaudación al hogar como transferencia, el gobierno la utiliza para producir bienes públicos, ¿no? Si se acuerdan, en el modelo estático había tres variantes de ese gasto público. Había empleo público, la primera, la segunda, bienes públicos, y la tercera, infraestructura, ¿no? Como en esta ocasión no hay trabajo, ni empresas, ni producción, ni nada de eso, pues no va a haber empleo público, ¿no? Porque pues ni siquiera hay empleo. Y tampoco va a haber gasto en infraestructura, porque
ese gasto en infraestructura lo que hacía era aumentar la productividad de las empresas. Y como aquí no hay empresas, la dotación cae del cielo, pues tampoco va a ser posible esa forma de gasto público. La única forma posible va a ser los bienes públicos, ¿no? Que es el mismo supuesto que habíamos hecho en el modelo estático, que el gobierno compra una unidad del bien privado, en este caso de la dotación, y se la regresa al individuo, pero a través de un bien público, ¿no? Ya fuera seguridad, alumbrado, carreteras, quién sabe, ¿no? Pero asumíamos eso, ¿no? Que conseguía una unidad del bien privado y la transformaba en una unidad de bien público, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, si el bien público pues, sirve de algo, pues va a estar dentro de la función de utilidad del individuo, ¿no? Y va a haber dos variantes, al igual que en el modelo estático. Los complementos, que es esta de aquí, y los sustitutos, ¿no? Estoy seguro que ustedes ya se acuerdan muy bien de por qué son complementos y sustitutos, pero vamos a repasarlo unos segundos, ¿no? Por propiedades de los logaritmos, si este psi que está multiplicando al logaritmo natural de g lo metemos dentro del paréntesis, pues entra como exponente, ¿no? Y si a su vez, por propiedades de los logaritmos, esta suma de logaritmos la convertimos en un solo logaritmo, nos quedaría logaritmo natural de ct por g elevado a la psi de t, ¿no? Y pues evidentemente son complementos porque a fuerzas tienes que consumir una proporción de los dos, ¿no? No podrías consumir 1.000.000 de consumo y nada del gasto público porque este producto sería cero y pues sería el logaritmo natural de cero, ¿no? Y no queremos eso. Entonces, por eso este primer caso son complementos. Y para el segundo caso son sustitutos porque por cada unidad de consumo, si consumes 1 sobre psi unidades de GT, pues obtienes la misma utilidad, ¿no? Entonces, en este caso sí podrías consumir 0 unidades de GT, o sea, del bien público, y muchas de consumo, y pues no te afecta tu función de utilidad, ¿no? Sigues obteniendo la misma utilidad. Es la única diferencia, ¿no? Pero voy a procurar irme más rápido para ver si alcanzamos a hacer un ejercicio, pero de todos modos ahí ustedes tienen unos cuantos, ¿no? Y por cierto, ya me acordé que otra cosa les quería decir, que estas diapositivas también las voy a modificar, les voy a poner más ejercicios al final, porque nada más encontré 3 de opción múltiple, que son los que me gustan, pero voy a ver si puedo adaptar unos del capítulo o algo así. Entonces, en la semana yo creo que les voy a avisar si actualizo las diapositivas y se las subo al Teams. Pero bueno, dicho eso, continuemos. La restricción presupuestaria de la gente para algún periodo T, pues se ve así. Simplemente le estamos restando un impuesto, ¿no? Y creo que ya no lo mencioné, pero habíamos supuesto que el impuesto que se cobra es de suma fija, ¿no? O sea, lump sum, que está aquí, y no te regresa nada de transferencia, por eso aquí no hay nada, sino que te lo regresa como bien público, ¿no? Entonces ya me voy a saltar la obtención de la restricción presupuestaria intertemporal, porque ya la hicimos 2 veces. Esta T nada más la anexamos a esta Y, ¿no? Como Y tilde, y pues aquí nos aparecería Y tilde, cuyo significado es YT menos la T, que son los impuestos, ¿no? Y pues la restricción no PONSI sigue siendo la misma, y el problema de maximización pues va a ser exactamente el mismo, ¿no? Y las ecuaciones de Euler también van a ser las mismas, ¿no? ¿Dónde se va a ver la diferencia? En las demandas de consumo, ¿no? Porque este va a ser el valor presente de sus dotaciones o su riqueza, y ahora sí va a tener esa riqueza disminuida porque le están cobrando un impuesto de suma fija, ¿no? Habíamos visto que en equilibrio, cuando había una transferencia de suma fija, pues esos dos se cancelaban, ¿no? Pero como ahorita ya no hay transferencia, ahora sí va a afectar esas variables reales, ¿no? En particular, pues sí va a afectar el consumo, ¿no? ¿Y por qué? Pues si se acuerdan de la identidad de cuentas nacionales, o simplemente, pues de la restricción de cada periodo en equilibrio, teníamos esto, ¿no? Que el consumo más el gasto tenía que ser igual a Y, ¿no? Que es muy intuitivo. La dotación o la consumes, o el gobierno la compra y la utiliza para producir un bien público, ¿no? Entonces tengan esto en mente porque lo vamos a utilizar ahorita más adelante. Y así se vería el problema, lo que le estaba diciendo, pues es un problema estándar, súper sencillo. No derivamos respecto a esta T mayúscula, ni aparece ninguna condición de primer orden. Entonces, pues las ecuaciones de Euler y la solución es la misma de siempre, ¿no? Entonces, dicho eso, ahora sí ya les voy a dejar de compartir pantalla. Lo que voy a hacer es compartir el pizarrón nuevamente y vamos a hablar
de deuda pública del gobierno. Me voy a saltar las compras del gobierno porque, pues, como vimos, no son tan interesantes, sino que va a ser un poquito más interesante la deuda pública, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar ahorita. Solo una aclaración, una pequeña aclaración, es que en esa última diapositiva vimos que ahora sí iban a cambiar las demandas de consumo y en particular van a cambiar porque está cambiando el valor presente de las dotaciones, ¿no? Para el caso Cobb Douglas, la demanda de consumo que ya conocemos, que depende de un montón de tasas de interés, sería así, ¿no? 1 menos beta, porque este 1 menos beta provenía de las ecuaciones de Euler, de la solución de la ecuación de Euler, que acabamos de decir que no cambia, por el valor presente de las dotaciones, ¿no? Y ese valor presente de las dotaciones ahora sí es diferente. Ahora va a ser la suma, de t igual a 1 hasta infinito, de las dotaciones, pero menos ese impuesto de suma fija, ¿no? Y por el producto de tasas de interés, ¿no? Entonces esa es la única aclaración. A la hora de resolver ejercicios, si se encuentran con un ejercicio así, no se olviden que ahora sí va a cambiar la riqueza del individuo, que es esto de aquí. Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a pasar con lo de deuda pública y vamos a ver cuál es la restricción presupuestaria del gobierno, ¿no? Anteriormente habíamos dicho que el gobierno siempre mantenía el presupuesto balanceado, o sea que en cada periodo, a fuerzas, lo que gastaba tenía que ser lo que recaudó, ¿no? Pero ahora le vamos a dar la posibilidad de que no sea así, ¿no? Que ahorre una parte o que gaste más de lo que recauda en un periodo, ¿no? Y para eso vamos a hacer una equivalencia. Tengan en mente esta restricción de cada periodo porque la del gobierno va a ser muy parecida. Va a ser así. Gasto público menos DT igual a T, que es los impuestos, y 1 más la tasa de interés del gobierno, por eso tiene ese superíndice G, y esta DT menos 1, ¿no? Vamos a explicar qué significa cada cosa. Lo primero es que este gasto público es equivalente al consumo que hacía el individuo, ¿no? El gobierno no tiene preferencias, no maximiza utilidad ni nada, pero lo que quiere pues, es gastar, ¿no? Para producir bienes públicos. Entonces, ese término viene aquí, ¿no? Ahora, el gobierno tiene la posibilidad de acudir al mercado financiero y de contratar deuda o de ahorrar. La única diferencia es que ahora aquí hay un menos, ¿no? ¿Y por qué un menos? Porque asumimos que esto es deuda, ¿no? Y deuda, por definición, por conocimiento popular, le quieran llamar ustedes, cuando dices tengo una deuda, pues siempre es que debes, ¿no? Entonces, es lo que viene aquí, ¿no? La única diferencia es que este BT, que son los bonos, tiene un saldo acreedor y esta deuda, por este menos, tiene un saldo deudor, ¿no? Entonces, digamos, si DT es positivo, significa que tiene una deuda. Y si DT es negativo, significa que el gobierno está ahorrando. A lo mejor voy a poner ahorro, ¿no? Ahorro. Es la única diferencia. Antes, BT positivo significaba ahorro, ahora esta deuda pública es, cuando es positivo, pues es deuda, ¿no? Pero no tiene mayores consecuencias, ¿no? He visto que a algunos les gusta más escribirlo así, como una B mayúscula. A ver, creo que se puede ver. Voy a arreglar esto, esperen un segundito. En un segundo. Ya está. Creo que ya se ve otra vez. Lo que le estaba diciendo es que he visto que a algunos laboratoristas y creo que incluso a algunos profesores les gusta más ponerlo como con saldo acreedor, ponerlo así, ¿no? Como si fuera bonos del gobierno. Las dos formas son exactamente equivalentes, nada más habría que distinguir que entonces sería un saldo acreedor y que este tiene un saldo deudor, ¿no? Pero yo voy a utilizar la notación que viene en las notas del vice, porque pues, el vice es quien hace los exámenes y todo, y pues generalmente va a utilizar esta notación. Entonces ya dijimos que el gasto público aparece de este lado, menos la deuda, tiene que ser igual a todo esto, ¿no? Vamos a desmenuzar un poquito. El gasto menos la deuda de este periodo tiene que ser igual a lo que recaude en este periodo menos las obligaciones financieras del periodo anterior. Si contrató deuda, o sea, si esto es positivo,
significa que a esta proporción de impuestos le estás restando algo. ¿Por qué razón? Pues porque tienes que cumplir con la deuda del periodo anterior. Y si en efecto esto fuera negativo, aquí habría un negativo. Y negativo, o sea, un positivo, significaría que tendrías los frutos del ahorro del periodo anterior. Entonces, esta forma de restricción presupuestaria es útil, pero si hacemos un poquito de manipulación algebraica, que así se le llama, vamos a obtener otra forma de esta restricción que también nos dice cosas interesantes. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta T la vamos a pasar al lado izquierdo y esta D la vamos a pasar al lado derecho. Entonces, nos quedaría algo así. Lo único que hice fue pasar este consigno negativo positivo acá y este consigno positivo negativo acá, ¿no? Voy a voltear esto aquí porque me va a gustar más escribir esto del lado izquierdo. Y lo único que voy a hacer es este 1 más RT que está multiplicando a dt menos 1. Es una D. Lo voy a pasar también al lado izquierdo, ¿no? Pero les dije que iba a voltear las cosas. Entonces, nos quedaría así. Ahí está. ¿Qué significa esto, esta restricción? Que es la misma que acá, pero pues con unos términos más, digamos, reacomodada. Pues esto es el cambio en el acervo de la deuda. Este le vamos a llamar gastos totales. No, más bien gasto total. Y este, pues es muy sencillo, nada más es ingreso tributario, ¿no? Lo que me dice esta restricción es, si este cambio en acervo de la deuda es positivo, significa que este término de aquí fue mayor que este término de aquí. Y cuando esto es positivo, hemos dicho que es deuda. O sea, este cambio en acervo de deuda positivo significa que estás contratando más deuda, ¿no? Va a tener más deuda. ¿Y cuál es la implicación? ¿Por qué contratarías más deuda? Porque estás gastando más de lo que estás ingresando, ¿no? Porque tus gastos totales son mayores que tus ingresos tributarios. Este gasto total tiene dos componentes. El gasto público y el servicio de la deuda, que es el pago de intereses por la deuda de ese periodo anterior, ¿no? Entonces, vamos a decir en general que hay déficit cuando este cambio en el acervo de la deuda sea positivo, porque va a significar ese déficit que los gastos totales fueron mayores que los ingresos tributarios. Y alternativamente, si este cambio es negativo, significa que esa deuda disminuyó entre un periodo a otro y significa que este gasto total fue menor que el ingreso tributario. O sea, que tuviste más ingreso de lo que gastaste, o sea, que hay un superávit, ¿no? Hay otras notaciones en donde este término de aquí como que lo hacen invisible y nada más comparan estos dos y a ese se le llama déficit primario y superávit primario. Algo así, pero para fines de nuestro curso pues no va a ser tan importante. Entonces, esto es lo único que les quería comentar sobre esta forma alternativa en donde vemos en lugar de esta forma que es parecida a esta, lo vemos en términos de déficits o superávits. Entonces, lo voy a borrar. Vamos a conseguir ahora entonces la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, ¿no? Y vamos a hacer uso de las equivalencias que vimos hace ratito. Digamos que este gasto público es como si fuera el consumo del individuo, ¿no? Es que le pondría como consumo de gorro, pero pues no sería correcto, ¿no? Simplemente pensemos así, ¿no? Este gasto nos recuerda este consumo, ¿no? Esta deuda nos recuerda este ahorro, pero con signo negativo, ¿no? Lo voy a escribir, mejor lo voy a escribir así. Sí, fíjense.
Este lo vamos a convertir como si fuera el gasto público, así entre paréntesis. Estos bonos los vamos a convertir en esta deuda pública, que tiene un signo negativo porque es un saldo diferente, saldo deudor. Esta dotación es como si fueran los ingresos tributarios. Y esta tasa de interés pues es lo mismo. Es simplemente el principal y los intereses de la deuda o del ahorro que has tenido en el año anterior. Pero en este caso de la deuda pública, que también tiene un signo negativo. Esto nos recuerda a esto, esto nos recuerda a esto, esto nos recuerda a esto y esto nos recuerda a esto. Como habíamos visto antes, para obtener esa restricción presupuestaria intertemporal, lo único que nos importaba era esto de aquí, que es esto de aquí, porque era lo que estábamos sustituyendo iteradamente, ¿no? Para obtener esa restricción. Entonces, sin hacer nada más de álgebra, podemos escribir cómo se vería esa restricción de este periodo, ¿no? Aquí aparece el consumo, que dijimos que está asociado con el gasto público, entonces le voy a poner aquí PT, dividido sobre una serie de tasas de interés del gobierno. Y esto es igual a la dotación, que dijimos que estaba asociada a los impuestos. Bueno, más bien a la recaudación. Y aquí también aparecería un estilo de restricción no Ponzi, pero sería así, ¿no? Bueno, la voy a dejar aquí, como no le voy a poner nada y la voy a poner aquí arriba. Esa restricción de no Ponzi nos decía que en el límite, este término de aquí tendría que tender a 0, pero como ahora tiene signo negativo, ya no va a tener que ser mayor o igual a 0, va a tener que ser menor o igual a 0. Entonces, vamos a escribirlo así. Este BT sería como este de aquí. Menor o igual a 0, ¿no? Porque el saldo es deudor. Y a esta no se le llama restricción de no Ponzi, más bien se le llama sustentabilidad de las finanzas públicas, ¿no? Y como van a ver en su clase y como vienen las notas del ICE, pues tiene que ser igual a 0. En equilibrio, ¿no? Y se fijan, pues esta restricción se ve muy fácil, muy estándar, y lo único que te dice es que el valor presente de lo que gastes, si eres el gobierno, tiene que ser igual al valor presente de lo que recaudes. ¿Por qué razón? Porque no vas a querer, en particular tendría que ser así, ¿no? Mayor o igual. No vas a poder endeudarte más de lo que puedas recaudar, pero tampoco vas a querer dejar recursos que recaudaste sin utilizar en gasto. Entonces, en equilibrio, pues esto sí va a ser igual. Pero en estricto sentido, esto lo podríamos como mayor o igual, ¿no? Porque el gobierno podría dejar recursos sin utilizar, pero ya hemos dicho que en equilibrio pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces, esta va a ser la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Si se fijan, yo aquí hice un poquito de líneas y así para que vieran, pero si ustedes ya identifican la equivalencia, inmediatamente pueden escribir esto así, ¿no? Y vamos a ver ahora unos trucos para obtener la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, pero expresadas de otras formas, ¿no? Unas formas que van a servir más para resolver ejercicios. Nos quedan 15 minutos, yo creo que sí nos da tiempo, al menos de ver alguna rápida. Nada más quisiera hacer unos comentarios rápidos. Cuando haya problemas con deuda pública y que involucren al consumidor, que va a maximizar su utilidad y todo eso, un resultado importante se llama equivalencia ricardiana, que te dice que no importa si hay deuda pública o si no hay, si es muy grande o si no hay, siempre y cuando haya sustentabilidad de las finanzas públicas, o sea, que esto se cumpla, no importa si hay deuda pública, los consumos de equilibrio van a ser los mismos, ¿no? Van a ser los mismos que si no hubiera deuda pública. Y esa equivalencia ricardiana es un resultado, no es un supuesto, es un resultado de la forma en la que hemos planteado estos modelos. Y es un resultado de que los impuestos no sean distorsionantes, debido a que no hay decisiones de ocio ni de consumo, y debido a que las dotaciones son
son fijas, ¿no? Es una oferta de bienes perfectamente inelástica. Entonces, ese resultado que se llama equivalencia ricardiana, lo van a ver en clase con más detalle y si no, en las notas del inicio también viene detalladamente, pero básicamente es lo que les dice, ¿no? No importa si hay deuda pública, o sea, va a ser irrelevante en términos de obtener las variables de equilibrio, ¿no? Entonces ya me los voy a saltar porque ya nos queda poco tiempo. Lo que vamos a hacer es ver qué pasa con la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno cuando hay gasto público, ¿no? Entonces, esta restricción no viene en las diapositivas, pero yo creo que se las voy a incluir en las diapositivas. En esta semana se las subo con esto ya incluido, pero lo voy a borrar un momento para escribir, ¿no? Para que no me ocupe tanto espacio. También voy a borrar lo que está acá arriba. Nos quedan 15 minutos. Espero que me dé tiempo de al menos ver ese pequeño truco de las notas del índice que viene hasta el final. Ahí está. Mejor voy a quitar este porque está muy... Está bien. ¿Qué queremos hacer? Les voy a enseñar una forma de escribir esa restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, pero una forma que nos va a permitir resolver los ejercicios mucho más rápido, ¿no? Entonces vamos a decir que el consumo, que hay gasto público, ¿no? Entonces la condición de vaciado de mercados es esta, que los bienes se distribuyen entre lo que consume el individuo y lo que consume el gobierno, ¿no? En particular, vamos a decir que el gasto público es una proporción de las dotaciones, ¿no? ¿Cuánto? 10%, 20%, quién sabe, ¿no? Entonces, esto es lo que hacíamos en el modelo estático. El consumo simplemente va a ser 1 menos ese coeficiente de gasto por las dotaciones, ¿no? Simplemente despejas esto al lado izquierdo, al lado derecho, y te das cuenta de que el gasto público pues, es una proporción de este ingreso. Hay que tener esto en cuenta, ¿no? Vamos a escribir ahora, este va a ser el caso del impuesto al ingreso. La restricción presupuestaria del gobierno nos dice que el valor presente de lo que recaude tiene que ser el valor presente de lo que gaste. Entonces, nos dice esto de aquí. Ok. ¿Y qué es el gasto? Pues es un coeficiente de la dotación. Entonces lo voy a escribir aquí. Es una proporción fija de la dotación, ¿no? Y estamos dando la oportunidad al gobierno de que para diferentes periodos haya un diferente coeficiente de gasto, ¿no? ¿Y qué es la recaudación? Si... Ok, creo que se dejó de ver. Voy a agregar esto. En un segundo. Ya está. Ya está. ¿Qué es la recaudación? Pues simplemente es grabar el ingreso, ¿no? Una proporción del ingreso, ¿no? De las dotaciones. Y un resultado que ya no les dije, pero es que estos bonos que habíamos dicho que eran como del gobierno, esa tasa de interés que era como del gobierno, en equilibrio tenía que ser igual a la tasa de interés privada, ¿no? Si en este caso es la tasa de interés neta, o sea, tilde, porque es impuesto al ingreso, pues la del gobierno tiene que ser igualita a esa. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a pasar esta G al lado derecho y como es la misma suma, está sumando los mismos términos y el denominador es el mismo, vamos a poder
factorizar esta YT. Así. Nos quedaría tau t, YT menos YT, YT. Y todo lo de abajo, que ya no lo voy a escribir porque ya se nos viene el tiempo encima. Y esta forma, pues le pueden factorizar la YT, ¿no? Entonces, nos quedaría así. Ahí está. La primera forma que nos va a servir a llegar a un resultado, ¿no? ¿Qué resultado vamos a llegar? Pues bueno, vamos a acordarnos de la solución de la ecuación de Euler para el caso de impuesto al ingreso, que yo aquí la tengo en las diapositivas, ustedes la pueden buscar ahí. La voy a reescribir así tal cual. Sería esta. Ahí está. Esa sería la solución de la ecuación de Euler. Y si recurrimos a esa definición de precios y asumimos, ya no lo puse aquí, pero vamos a poner que las preferencias son co-doblas, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que C1 es igual a, este lo va a pasar al lado izquierdo, nos quedaría, y este lado derecho, CT beta T menos 1, o sea, lo pasé para acá. Este PT estaría dividiendo, pero como es el recíproco de todas las tasas de interés, nos quedaría así simplemente. Y el C1 de este lado, C1 estrella, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esa ecuación de Euler? Pues solución de la ecuación de Euler. En principio, esto que está aquí se parece a lo que está acá, ¿no? Y estos consumos en equilibrio pues, son iguales a las dotaciones en equilibrio, ¿no? Si asumimos que es agente representativo, ¿no? Pero habría que tomar en cuenta esto de aquí. Entonces, vamos a escribir esta CT estrella como en esta terminología, ¿no? 1 menos GT y T, y con estas tasas de interés dividiéndose. Beta T menos 1 y C1 es igual a 1 menos G1 por Y1, ¿no? Si se fijan, esto de aquí se parece muchísimo a lo que tenemos aquí, ¿no? Lo podríamos sustituir, solo habría que pasar este 1 menos GT dividiendo al otro lado, que es lo que voy a hacer. Lo voy a borrar aquí y lo voy a pasar dividiendo de este lado. 1 menos GT. Entonces, ahora sí ya podemos sustituir esto que está aquí, recordando que esas tasas de interés tienen que ser las mismas y es la condición de arbitraje de las que les he hablado en ya varios laboratorios, que las tasas de interés tienen que ser la misma porque si una fuera mayor que otra, el individuo haría un arbitraje en donde contratas deuda con una tasa de interés baja y contratas ahorro con una tasa de interés alta y te haces rico hasta el infinito, ¿no? Lo cual no es posible en nuestros modelos de equilibrio, entonces establece que esas tasas de interés tienen que ser iguales para que el individuo sea diferente entre ellas, ¿no? Entonces, si reconocemos eso, podemos sustituir esta expresión de aquí, que vino de la ecuación, de la solución de la ecuación de Euler, aquí, en la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, ¿no? Entonces, podríamos escribir esa restricción presupuestaria intertemporal de la siguiente forma. Tau T menos GT, y soy consciente de que ya tenemos el tiempo encima, entonces me voy a apurar muchísimo para que terminemos de ver esto que está aquí. Tau T menos GT, y sustituimos esto que está aquí, sería beta elevado a la T menos 1 por 1 menos G1 por Y1 sobre 1 menos GT. Esta suma está sumando las T's, ¿no? Entonces todo lo que no tenga T es una constante. Este de aquí es un tau, se ve medio feo, lo voy a borrar. Así. Todo lo que no tenga una T es una constante respecto a esta suma, entonces puede salir, ¿no? Y aquí tampoco ya lo escribí, pero si esto lo pasáramos restando, nos queda que esto tiene que ser igual a 0. Entonces esto tiene que ser igual a 0.
Entonces, nos quedaría esta expresión. 1 menos G1 por Y1 es igual a esa suma. ¿Qué podemos hacer con esta suma? Que es igual a 0. Podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por, más bien dividir por esto, o alternativamente esto pasarlo dividiendo y pues se convierte en 0, entonces lo borramos aquí. Y ya obtendríamos esta expresión que nos va a ser muy útil a la hora de resolver los ejercicios con impuesto al ingreso. Porque si se fijan, si pueden pasar este término GT al otro lado y les quedaría una expresión equivalente así. ¿Y por qué es útil esto? Porque si en un ejercicio les dicen que la G es constante, pues esto sale de la suma y ya sabemos a qué converge este término de aquí. Y de igual forma, si les dicen que la tau es constante, pues ya saben a qué, esto de aquí saldría de la suma y ya sabemos a qué converge esto, ¿no? Entonces ya pueden establecer una relación entre la tau, digamos, estrella, o cómo debe ser la tau respecto a la G, ¿no? Para que haya sustentabilidad de las finanzas públicas del gobierno, ¿no? Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Me hubiera gustado enseñarles cómo se veía para el impuesto al consumo, pero yo creo que se los voy a subir en las diapositivas con estas notas extra. Pero en principio, esta forma de aquí, o esta forma de aquí, que son la misma, ya la pueden utilizar para resolver ejercicios, ¿no? Que les digan, en el primer periodo, esa tasa impositiva es 0, ¿no? Pero ya en los siguientes periodos es constante, ¿no? Pero el gasto público es constante todo el tiempo, ¿no? Imagínense que GT fuera igual a G para todo T y tau 1 es igual a 0 y después tau T es igual a tau prima para todo T mayor que 2, ¿no? Entonces, con esta forma ya pueden obtener el resultado, ¿no? Cómo tienen que ser esas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Yo creo que el próximo laboratorio vamos a ver algunos ejercicios de este tema, al menos rápido, porque el tema de dinero en la economía abierta no es muy difícil. Y una vez que le agarras la onda, una vez que le entiendes al modelo que va a ser diferente, que se llama Cash in Advance, van a ver que ese modelo de dinero pues no tiene mayor chiste, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí dejamos el laboratorio por hoy. Voy a parar la grabación.